Bueno, ¿cómo andan? Vamos a iniciar la clase. Esta es una clase sobre la neurofisiología de la conciencia y las drogas psicotrópicas. Lo que estuvimos hablando desde la cátedra de fisiología, que quizás podíamos un poco resumir un tema muy complejo que es la conciencia desde el aspecto fisiológico, para que después lo pudieran integrar con farmacología y con psiquiatría, con psiquiatría que también tiene que ver un poco ahora. Esta clase podríamos tranquilamente llamarla Sexo, Drogas y Etanol, un poco un nombre parecido a la frase original, hablando un poco de la neurofisiología de este tipo de drogas, ¿no? Y tanto las legales como las ilegales. Pero antes tenemos que definir qué es una droga psicotrópica y que son todos medicamentos o cualquier sustancia que afectan el funcionamiento del encéfalo y que provoca cambios en la conciencia. Acá una definición que parece simple, pero tenemos que definir conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y realmente en este momento se me armó un conflicto interno, porque realmente buscando información, incluso en libros de fisiología y de psiquiatría y demás, la conciencia no está bien definida al día de hoy. Y de hecho hay muchísimos neurocientíficos, investigadores, que aún no han logrado definir qué es la conciencia de forma unificada. Es un planteo hasta filosófico, psicológico, científico, pero la conciencia aún sigue sin definirse bien. La conciencia en sí es intuitivamente lo que está pasando ahora, lo que todos ustedes están percibiendo a su alrededor, lo que están pensando, es esto, la conciencia. Pero si podemos entender la conciencia, tendríamos que dividirla en una conciencia simple a una conciencia más compleja. Y para poder irnos a las conciencias más primitivas, más simples, tendríamos que viajar al pasado y ver, o al presente, pero ver en el pasado las primeras células que habitaron este mundo, cómo vivían, digamos, cómo lograban obtener los recursos que necesitaban. En realidad, el organismo más básico, lo único que hacía para poder alimentarse era moverse rápido cuando no había alimentos, y cuando había alimentos moverse más lento para poder captar, fagocitar los alimentos que tenía en el ambiente. Cuando fuimos evolucionando, de hecho lo hemos observado en seres bastante primitivos en el mar, hay ciertos, digamos, por así decirlo, como anguilas, son gusanos del agua muy básicos, que cuando están satisfechos, es decir, cuando perciben que a nivel interno no necesitan alimentarse, se quedan quietos y se esconden, y cuando tienen hambre salen de su escondite para buscar alimento. Es un mecanismo muy básico, pero ya acá estamos hablando de los signos o la aparición más básica de la conciencia, que es una conciencia interna de la sensación de hambre y saciedad. Entonces, por así decirlo, estos seres primitivos vagaban por el mundo buscando alimentos, sin solamente moviéndose rápido cuando no encontraban comida, y aminoraban la marcha, el movimiento cuando la encontraban para poder comer en ese lugar. Pero a partir de aquí aparecieron los sentidos para poder percibir dónde estaban los alimentos. El olfato, la vista, el gusto, el tacto, etcétera, para poder buscar el alimento que necesitaban. Y de esta forma la conciencia empezó a complejizarse, porque ya empezaba a percibir el mundo exterior de una forma mucho más compleja a través de los sentidos. Esto obviamente hasta el día de hoy lo tenemos y permanece, y que esto es lo que se llama conciencia exteroceptiva, que es toda la conciencia que tenemos del mundo nuestro a nuestro alrededor. Eh, Servía inicialmente para poder encontrar el alimento, por ejemplo, a través de la vista, pero esto no era suficiente. A medida que fuimos evolucionando, eh, lo, eh, tuvimos que tener otras herramientas, porque el alimento también se empezó a volver más inteligente y empezó a esconderse de nosotros, y por lo tanto necesitamos la memoria. La memoria era quizás uno de los elementos más importantes para recordar qué era lo que estábamos buscando, qué era lo que estábamos haciendo en ese momento, y mantener nuestro objetivo de encontrar, en este caso, el alimento cuando el alimento se escondía.
Uno de los, quizás de los más complejos de la conciencia que hemos observado, incluso en gallinas, es que las gallinas tienen algo que se llama el sentido de gratificación retardada. En una investigación que se hizo, se le daba a estas gallinas dos opciones. En una era darle una pequeña cantidad de alimento que la podían tener en ese momento, y en otra se les daba mucha más cantidad de alimentos si la gallina esperaba una cantidad de tiempo sin comer el poquito de alimento que se le daba en ese momento. Obviamente llevó varias repeticiones para que entendieran esto que se les hacía, que si lograban evitar comer en ese momento, iban a tener una mayor cantidad de comida a futuro, y esto era retrasar o retardar la gratificación que hubieran obtenido rápidamente comiendo la opción número 1. Y las gallinas demostraron que podían retardar su deseo de comer para obtener más alimento a futuro. Esto también lo observamos, por ejemplo, en las ardillas, que guardan los alimentos para el invierno, es decir, retardan su gratificación en el momento de no comer todas las nueces, las avellanas en el momento, para poder tener a futuro, resguardarse de las épocas o las estaciones de menor alimento. Esto es importante también como una ventaja evolutiva porque ha permitido que los seres sobrevivan en épocas de hambruna. También otro de los aspectos más evolucionados de la conciencia es poder predecir las intenciones del otro. Entonces se estudió a ver qué animales lograban hacerlo, y se vio que, por ejemplo, en esta especie de cuervos, cuando estaban escondiendo, como dije antes, esto de la gratificación retardada, escondiendo una fruta en algún lugar para comerla más adelante, en otro momento, si observaban que había otro cuervo que lo estaba mirando, es decir, que estaba viendo dónde lo estaban escondiendo esta fruta, rápidamente el cuervo se daba cuenta y se iba volando a otro lado porque sabía que lo estaban viendo, entonces que el que lo estaba observando le iba a robar, cuando se distrajera, le iba a robar la fruta que había escondido. Entonces, esto demuestra que los animales, obviamente más evolucionados, tienen este sentido de predecir cuál es la intención del otro. Y esto también es un elemento muy importante ya de la conciencia, porque estamos razonando qué es lo que va a predecir el otro ser. Y obviamente el ser humano, en la evolución de la inteligencia, que no es lo mismo que conciencia, pero ha logrado predecir o saber qué es lo que quiere el otro a través del lenguaje, a través de las primeras formas de comunicarnos entre nosotros y poder actuar en forma de grupo. Dicho esto, entonces podemos dividir la conciencia en exteroceptiva, como les dije antes, de los sentidos, y una interoceptiva de predecir qué está pasando en nuestros órganos, cuando tenemos hambre o no, cuando tenemos sed o cuando sentimos un dolor interno. Esto nos da una pauta de que somos conscientes también de lo que sucede en nuestro cuerpo y no solamente en nuestro medio. Pero la conciencia va más allá de eso. Y la pregunta es: ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está ubicada a nivel biológico en nuestro cerebro? ¿Está en el soma de la neurona, en el cuerpo? ¿Está en el axón? ¿Están los neurotransmisores? Nosotros sabemos que nuestro cerebro es una intricada red de millones y millones y millones de neuronas, y que están todo el tiempo intercomunicándose entre sí, y no hay nada más allá de eso en el cerebro. Obviamente están las células de la neuroglia, que sirven de sostén y como mecanismo inmunológico y muchas veces también nutricional, pero en realidad la función sináptica está en la neurona. Más allá de planteos religiosos, fisiológicos o metafísicos, la conciencia, los neurocientíficos están buscando en dónde está ubicada a nivel biológico, porque cuando perdemos nuestro cerebro, cuando perdemos parte de nuestro cerebro por un accidente o una enfermedad, la conciencia se altera y las funciones del cerebro se alteran. Entonces, por ahora no hay ningún dato, ninguna, por así decirlo, ninguna evidencia que diga que la conciencia persiste más allá del sustrato biológico, el sustrato orgánico, que es nuestro cerebro. Por lo tanto, los neurocientíficos se preguntan esto. Con respecto al soma, es decir, el cuerpo de la neurona, sabemos que
forma en su conjunto todo lo que sería el área gris del cerebro, y que por lo tanto estamos hablando de la corteza cerebral. Se sabe a través de investigaciones de los últimos 50 años, quizás un poco más, que las diferentes áreas de la corteza del cerebro tienen diferentes funciones o cumplen diferentes funciones. Sabemos que en el lóbulo occipital se encuentra el área visual, en el área prefrontal se encuentra el área del razonamiento, el juicio, la expresión emocional. Sabemos que en el área prerrolándrica se encuentra el área motriz principal. Este área del lóbulo parietal se encuentra el área sensitiva, el olfato, la audición, etc. Sabemos que se ubican en diferentes áreas del cerebro, pero la pregunta es, ¿en dónde está ubicada la conciencia? ¿En qué parte del cerebro está ubicada la conciencia? Y por investigación por resonancia magnética funcional, lo que se sabe que las áreas que se activan en nuestro cerebro cuando estamos en piloto automático, por así decirlo, no pensando en nada, pero sí pensando en ciertas cuestiones, cuando no estamos haciendo nada específico, sino que estamos sentados en un lugar divagando, por así decirlo, se activa una red que se llama la red neuronal por defecto. Y son estas diferentes áreas del cerebro que están activadas cuando técnicamente no estamos haciendo nada. Podemos estar pensando en algo específico, pero no estamos demasiado concentrados en ello. ¿Para qué sirve esta red neuronal por defecto? Es potencialmente la base neurológica del yo, lo que se le dice es una información autobiográfica, hay recuerdos de la recopilación de eventos y hechos sobre uno mismo, también la autorreferencia y la emoción de uno mismo se procesa en ese lugar. También cuando pensamos en los demás, la teoría de la mente, pensar en los pensamientos de otras personas, las emociones de otros, el razonamiento moral y las evaluaciones de la sociedad hacia nosotros mismos. Y por lo último, recordar el pasado y pensar en el futuro. La memoria episódica, la comprensión de historias, comprender y recordar una narración. Esto podría ser una base de lo que nosotros llamamos conciencia. De todas formas, sabemos que también la conciencia pasa por otros lados, incluso la percepción de los sentidos, como dijimos antes, pero todavía esto no ha logrado definir del todo qué es la conciencia y no se ha logrado saber. Esta área, la red neuronal por defecto, se activa también en situaciones cuando uno, por ejemplo, está pensando con un pensamiento rumiante. ¿Qué significa un pensamiento rumiante? Es cuando, como los rumiantes, por ejemplo, la vaca, que el alimento pasa de un estómago a otro y vuelve para atrás y para adelante y parece que no se termina de digerir. Pasa lo mismo con el pensamiento cuando uno está pensando y pensando sobre la misma idea y dando vueltas sobre lo mismo. Puede ser una preocupación, puede ser algo que uno quiere hacer. Cuando uno da vueltas y mastica el mismo pensamiento, se activa esta red neuronal por defecto que se ha visto que está hiperactivada en personas con problemas de ansiedad y depresión. Hay ciertas técnicas que se han investigado también por resonancia magnética funcional, como por ejemplo, muy simple, un tipo de meditación que es el mindfulness, que desactivan esta área neuronal por defecto y por lo tanto las ventajas y que podría tener el tema de la meditación, de este tipo específico de meditación, de estar presente en el aquí y en el ahora, podrían disminuir los niveles de ansiedad y estrés que tiene una persona que está todo el tiempo activando esta área. Esto es científico, por así decirlo, o sea, hay muchísima evidencia sobre este tema. Hay diferentes áreas que se han descubierto que se activan, por ejemplo, como dije antes, en el reposo, esto sería el área neuronal por defecto, pero también, por ejemplo, cuando tenemos una estimulación eléctrica en la mano, cuando se hace una estimulación eléctrica de más intensidad, se activan mayores áreas, incluso del dolor, áreas emocionales, cuando tenemos el puño cerrado, se activan también áreas sensitivas y motrices, cuando estamos hablando del área de Broca, el área de Wernicke, áreas también, otros tipos de áreas motoras y parietales y algunas emocionales, cuando estamos leyendo, fíjense el lóbulo occipital, motor para mover los ojos, el movimiento de batido que hacemos cuando leemos, cuando estamos razonando algo, pensando en algo, o estamos resolviendo un problema. Fíjense las diferentes áreas que se activan. Esto es del libro de Fisiología de Borón. Y siguiendo en la misma, por así decirlo, línea de pensamiento, también observamos que cuando estas áreas corticales se desactivan,
o se alteran, tenemos lo que se llaman los estados de conciencia. Y tenemos el estado de vigilia y el entendimiento, aquí a nivel semiológico en este momento, que estamos nosotros. Cuando hay un síncope, que también se le dice mal llamado desmayo, cuando una persona pierde de brusque temporariamente el estado de conciencia. Cuando está confundida, cuando hay un trastorno cognitivo, con incapacidad para pensar con claridad. La somnolencia, el letargo del sopor, cuando está el paciente semidormido, que no se puede despertar del todo, y responde a estímulo doloroso, y después el estupor y por último el coma, cuando el paciente progresa a un estado de inconsciencia que no puede recuperar a través de ningún estímulo. Si el coma progresa, se llega al coma de paseo o muerte cerebral, que es cuando ya no está funcionando ningún área de la corteza. Semiológicamente hay muchas formas de evaluar este estado de conciencia, porque a medida que las áreas corticales superiores se van disminuyendo su función, quedan a cargo de las funciones más básicas, las áreas subcorticales y finalmente el tronco encefálico, que nosotros podemos evaluarlo con diferentes maniobras semiológicas, que obviamente eso lo van a evaluar, lo van a ver en la parte de semiología del sistema nervioso. Y para hacer una escala global, se desarrolló la escala de Glasgow, inicialmente desarrollada para traumatismo de cráneo, pacientes que tenían traumatismo de cráneo, a ver en qué escala estaban, que se le daba un puntaje en base si tenían apertura ocular espontánea, si comprendían el lenguaje verbal, si cómo respondían ante el dolor, ante los estímulos dolorosos, y obviamente cuando la escala de Glasgow es mayor, mayor es el nivel de conciencia, y cuando es menor, el paciente está más cerca del coma. Y también existen elementos que nos permiten ver la actividad de la corteza cerebral, de estas zonas neuronales, a través de la electroencefalografía, que acá les dejé un ejemplo de las ondas que tenemos cuando estamos durmiendo. En un estado normal tenemos ondas beta, alfa cuando estamos relajados o casi por dormirnos, ondas gamma cuando estamos en una fase intermedia y por último delta cuando es un sueño profundo. Y en el sueño se va variando los niveles de profundidad de la conciencia, subiendo en los sueños REM, en la fase REM, que es cuando estamos soñando, y profundizándose en las ondas delta, que son las ondas más lentas de todas, que en este momento donde se genera, digamos, la recuperación o la fase, por así decirlo, de que nos sentimos renovados, que tuvimos un sueño profundo y el cerebro puede recuperarse de toda la actividad que tuvo durante el día. Ahora seguimos con la segunda parte, que son los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Esto es complejo por varios motivos. Primero, porque cada neurotransmisor depende de qué receptor se vaya a unir, la función va a ser diferente. Sabemos, por ejemplo, que la noradrenalina se puede unir a receptores alfa 1, alfa 2 o beta, y que cada uno de estos receptores está asociado a segundos mensajeros diferentes. Por ejemplo, el alfa 1, que está asociado a proteína GQ, va a producir un segundo mensajero, que es la proteína quinasa C, que va a generar un efecto sobre los canales. El alfa 2 va a estar asociado a proteína GI, que va a inhibir la producción de AMP cíclico, y los receptores beta están asociados a proteína GS que estimulan el AMP cíclico y van a tener otro tipo de resultados. Otro problema es que diferentes neurotransmisores actúan sobre mismos segundos mensajeros. Entonces, a veces tenemos diferentes tipos de neurotransmisores, por ejemplo, GABA, noradrenalina, dopamina, que van a actuar en diferentes receptores, pero que el receptor del segundo mensajero va a ser lo mismo. Entonces tenemos la convergencia y la divergencia de los neurotransmisores. Sumado a eso, para agregar un poquito más de dificultad, hay muchos tipos diferentes de receptores de los neurotransmisores. Es decir, por ejemplo, un neurotransmisor, en este caso el glutamato, tiene toda esta rama de receptores que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, están los receptores inotrópicos y metabotrópicos del glutamato, y por lo tanto la función va a ser diferente. O sea que un mismo neurotransmisor tiene diferentes receptores que van a tener diferentes funciones.
Pero como la idea de esto no es hacerlo más complejo, sino simplificarlo, yo esto lo aclaro para que sepan que no es algo tan simple, sino que lo que se sabe hasta ahora, la ciencia conoce hasta el momento, es una cierta funcionalidad de los diferentes neurotransmisores. Entonces, haciéndolo complejo simple, arrancamos con la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que, como saben, actúa en el sistema nervioso parasimpático principalmente, pero en el cerebro, en el sistema nervioso central, está relacionada con el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Muchas de las drogas que se utilizan para la demencia, para el mal de Alzheimer, estimulan la acetilcolina porque estimula un poco la memoria. Obviamente no es un tratamiento para curar, sino para paliar un poco los síntomas de demencia, pero son todas drogas que estimulan los receptores de acetilcolina. Está también asociada con la atención y con el despertar. El neurotransmisor GABA tiene una función principalmente inhibitoria, tiene que ver con la calma. Los altos niveles mejoran un poco la concentración y los bajos niveles de GABA están relacionados con un aumento en la ansiedad, porque este neurotransmisor lo que hace es calmar. Entonces, si hay poco GABA, va a haber mayor ansiedad y mayor excitación psicomotriz. Contribuye también al control motor. Recordemos que el GABA está presente también en diferentes núcleos de la base, que eran los que regulaban la motricidad. El glutamato tiene que ver con la memoria, es el principal neurotransmisor del cerebro, es el más común y es un neurotransmisor excitatorio. Actúa en la memoria, interviene en el aprendizaje, pero también está relacionado con la creación de contactos neuronales, lo que se llama la plasticidad, que permite generar memoria a largo plazo. También es un neurotransmisor muy importante que conecta en nuestro cerebro con el resto del cuerpo, con la médula espinal y demás. La dopamina, y este es quizás el neurotransmisor más importante que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el placer. Genera sensación de placer, motivación, control motor, también está relacionado con el circuito de la recompensa, está asociada a las adicciones y a todas las que vamos a ver ahora, y un exceso de dopamina en una persona está relacionado con la obsesión y con muchas patologías psiquiátricas como la manía, la depresión y la psicosis. Me voy a tener un poquito acá para explicar un poco la dopamina. La dopamina, la función evolutiva que tiene es mantenernos concentrados para lograr un objetivo, es mantenernos motivados para poder llegar a un objetivo planteado que nos va a ayudar para nuestra supervivencia o para la procreación de la especie, por así decirlo. Una persona que está fanatizada con algo, con una religión, con un partido político, con una persona que está enamorada perdidamente de una persona, están liberando grandes cantidades de dopamina, o por lo menos está activando ciertos circuitos dopaminérgicos en gran medida. Esto hace que el objetivo planteado quede enceguecido por cualquier tipo de distracción. Fíjense o traten de recordar si alguna vez tuvieron un amigo o una amiga que estaba perdidamente enamorada de alguien y que ustedes veían claramente que ese alguien no era merecedor de ese enamoramiento. Entonces, recuerden si esa persona les dio bolillo o no, si les dio cabida a esa crítica que ustedes podrían haber llegado a hacer. Lo mismo cuando critican o plantean un razonamiento a un partido político o a una religión o a un famoso de la cual una persona está obsesionada o está fanatizada, cuánto de cambio de pensamiento pueden lograr en una persona que tiene altos niveles de dopamina. Es imposible, es una lucha que no tiene sentido. Mientras los niveles de dopamina sigan elevados, por así decirlo, intento de convencer de otra cosa no va a suceder porque está diseñada para eso, está diseñada para que no nos distraigamos de poder alcanzar ese objetivo. Cuando ese objetivo es inalcanzable, cuando eso no se puede cumplir, se transforma en una patología, como dijimos antes, en una obsesión, en una manía. Una persona maníaca tiene muchos rasgos que comparten con la psicosis a veces, que es una persona que tiene una tendencia a creer que puede comerse al mundo,
que hace apuestas muy grandes de dinero y los pierde porque cree que no lo va a perder, o por así decirlo, no necesita dormir tampoco. Son personas muy motivadas, muy automotivadas, a veces con un objetivo específico, a veces no, pero generalmente la manía es cuando esa obsesión se vuelca hacia uno mismo, hacia la misma persona, que comparte muchos rasgos con el narcisismo en ciertos casos. Seguimos con la noradrenalina. La noradrenalina también se la conocen, está en el sistema nervioso simpático, está relacionada con la lucha y la huida, nos ayuda a poder escaparnos de una situación que nos pueda peligrar nuestra vida o a luchar contra esa situación y por lo tanto permite a nivel de todo nuestro organismo todo lo que ya sabemos, aumentar la fuerza muscular, la presión arterial, el flujo sanguíneo muscular, etcétera, 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 ya lo conocemos, pero a nivel del cerebro lo que hace es aumentar la atención, fijar la memoria, nuestro cerebro no permite que nos olvidemos de algo que nos generó miedo, por eso las cosas que nos generan miedo, por la liberación de noradrenalina, quedan mucho más fijadas, y afecta también la respuesta de acción, aumenta nuestra respuesta de acción. Y la serotonina contribuye al humor, es un neurotransmisor que genera bienestar y alegría, nos va a ayudar con el ciclo del sueño, es un regulador del sistema digestivo, afecta también el ejercicio y la exposición solar, aumenta los niveles de serotonina, por eso está muy recomendado hacer ejercicio, actividad física, incluso se ha visto que el ejercicio previene en muchos casos cuadros de depresión y de ansiedad, y disminuye la liberación de dopamina. Y esto es muy importante porque en muchos tratamientos de enfermedades que tienen en común el aumento de la dopamina, se utilizan mal llamados antidepresivos, que son, fármacos que aumentan los niveles de serotonina. Casi todos los antidepresivos lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina. Digo mal llamados porque hoy en día los antidepresivos se utilizan por una gran gama de patologías psiquiátricas y no solamente para la depresión. Por último, los opioides, si tenemos receptores de opioides, porque nosotros producimos opioides endógenos, actúan principalmente para inhibir a nivel central el dolor y las consecuencias, tanto el malestar psicológico que genera el dolor y demás, y por lo tanto genera una sensación de bienestar y de alivio para una persona que está con una situación de dolor o de falta de aire también. Y el último punto a analizar son los axones, las vías. Están en las vías la conciencia, están en los neurotransmisores, están en los somas, en el cuerpo de las neuronas. Esto es una tractografía, es un estudio que se utiliza, incluso acá en Rosario lo podemos hacer. Es un estudio que se hace para ver las vías de la sustancia blanca, las vías dentro de nuestro cerebro, que comunican todas las áreas de la corteza. O todas las áreas de la sustancia gris, por así decirlo, tanto cortical como subcortical. Esto sirve mucho para los neurocirujanos cuando quieren acceder a un tumor cerebral para poder extirparlo y piden la tractografía para ver el sitio de donde abordar el tumor y sacarlo dañando la menor cantidad de fibras posibles. Entonces, hoy en día esto es uno de los usos que se le da más importante a la tractografía para determinar el sitio quirúrgico. Pero con esto podemos ver claramente todas las interconexiones que hay en el cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está la conciencia? ¿Está en los somas? ¿Está en las vías? ¿Está en los neurotransmisores? Sabemos que los neurotransmisores que les comenté antes, noradrenalina, serotonina, dopamina y acetilcolina, tienen vías, es decir, no actúan en un solo lugar. Hay vías noradrenérgicas, vías serotoninérgicas, vías dopaminérgicas y vías colinérgicas dentro de nuestro cerebro que tienen funciones específicas. En el sentido más importante, la vía que vamos a ver es la mesolímbica, que esta es la vía de la recompensa, y esta es una vía dopaminérgica. Si vemos la diapositiva anterior, el cerebro está invertido, en este caso es el lóbulo frontal, para este lado, para la izquierda, vemos que la vía mesolímbica arranca en el área tegmental ventral, que está por encima de la protuberancia, y va hacia el lóbulo frontal para dirigirse hacia la región posterior. Si vemos
en esta diapositiva tenemos el lóbulo frontal de este lado, hacia el opuesto, arranca en el área tegmental ventral y envía vías tanto al lóbulo límbico como al lóbulo frontal. Entonces, esta es el llamado circuito de recompensa, que es lo que perpetúa las adicciones y lo que nos perpetúa en un montón de, no solamente de adicciones a drogas, sino de situaciones de repetición, de volver a repetir lo mismo una y otra vez. Volver a repetir un error, volver a repetir un pensamiento, etcétera, una y otra vez, porque está activada esta vía de recompensa. Repetir conductas, por así decirlo. También este libro muy interesante de fisiología lo que menciona es algo que se está descubriendo hoy en día, que es cómo la conducta que está relacionada con los sistemas y las vías, las conexiones en nuestro cerebro, y fíjense que la flechita va para un lado y para el otro, porque una va a influir a la otra, va a influir en los circuitos locales, que va a influir en la neurona, que esto va a influir en microcircuitos neuronales, que va a influir también en la sinapsis, y esto va a influir en los neurotransmisores y los segundos mensajeros, que vamos a ver al final de esto qué segundos mensajeros están relacionados con las adicciones, y que también influyen en los genes, no generando cambios genéticos, o sea, no va a generar mutaciones, pero sí la metilación y desmetilación de genes para expresar o no expresar ciertos genes. Y esto se llama epigenética, que es una ciencia que está en auge hoy en día, que habla de cómo el ambiente regula la expresión de los genes. Y fíjense que esto va para un lado y para el otro. Entonces, nuestros genes van a determinar de cierta forma nuestras conductas. Los bebés no nacen, no son libros en blanco que van a escribirse en el momento que nacen, ya nacen con una carga genética importante, con predisposición a sufrir enfermedades mentales, con predisposición a tener ciertas personalidades, pero también las conductas van a influir en nuestros genes. Es un ida y vuelta, es como el ambiente influye sobre la genética y cómo la genética influye sobre el ambiente. Profe, una pregunta. Sí, ¿Podrías repetir el circuito de recompensas que no entendí? sí, vamos para atrás. Gracias. La vía mesolímbica, que es el circuito de recompensa, se inicia en el área tegmental ventral y va a emitir ramas, va a emitir vías tanto al lóbulo límbico, a diferentes áreas del lóbulo límbico, por ejemplo, la amígdala cerebral, la circunvolución del hipocampo, la circunvolución del cuerpo calloso, pero también va a emitir otra rama al lóbulo frontal que va a ir a distribuirse también hacia el lóbulo occipital. O sea, abarca prácticamente todo el cerebro. De todas formas, las áreas más importantes son las del lóbulo frontal y el lóbulo límbico. Vamos, después cuando termine la clase, vamos a dejar espacio a todas las preguntas y dudas que tengan, así podemos seguir avanzando. La conciencia, entonces, como conclusión, es probablemente la propiedad emergente, es decir, que va a emerger como una propiedad que no tiene nada que ver con las unidades entre sí, más compleja de todas las neuronas y las interconexiones. Es decir, no es solamente el soma, no es solamente la vía y no es solamente el neurotransmisor, sino que es todo en un conjunto y cómo se conectan todas estas neuronas en nuestro cerebro. Es decir, que es mucho más complejo y quizás lo que entendemos hoy en día es 1% o menos de lo que realmente es la conciencia.